Buenas, ¿cómo están? Yo soy Nicolás Gromick y hoy les voy a mostrar un concepto de física bastante interesante que suele salir en los exámenes de ingreso y es el concepto de la aceleración relativa. Bien, entonces, vamos a fijar primero un concepto que es el concepto de los ejes no inerciales. ¿Qué son los ejes no inerciales? Los ejes no inerciales son aquellos que presentan aceleración. Son los ejes que se mueven y al moverse presentan una aceleración, ¿verdad? Los ejes inerciales son los que presentan una velocidad constante, o sea que quiere decir que no tienen aceleración. Hasta ahora, en la mayoría de los ejercicios de física, de cinemática, ¿verdad?, todos los ejes tenían una velocidad constante, no se estaban moviendo. En este caso, en esta serie de ejercicios, vamos a ver que en los ejes en los que nosotros estamos estudiando, ¿verdad?, se pueden mover y pueden acelerar, y eso cambia un poco la dinámica del sistema y cómo nosotros tenemos que analizar cuando entramos en ese eje que no es inercial. Vamos a presentar un ejemplo en el que se puede visualizar esto, ¿verdad? Entonces, consideremos el sistema siguiente. Es básicamente un tren y existen dos personas, ¿verdad? La persona A y la persona B. Este tren está acelerando hacia la derecha con una aceleración constante A. Entonces, para el marco de referencia de la persona que se encuentra afuera, todo ocurre en orden. El tren se mueve hacia la derecha y todos los sistemas, todos los cuerpos que están dentro del tren empiezan a acelerar con la misma aceleración. Eso quiere decir que esta masa que está colgada del tren se empieza a inclinar con un cierto ángulo y esta persona B empieza a acelerar hacia la derecha. Todo ocurre en orden. Entonces, si esta persona A empieza a plantear las ecuaciones de Newton sobre esta masa que está acá, se presenta lo siguiente. Como siempre, hacemos un DCL, diagrama de cuerpo libre. Tenemos acá la tensión de esta cuerda que está sosteniendo la pelota y tenemos justamente el peso de la pelota. Esto va a tener ciertamente un ángulo alfa. Entonces, si planteamos acá las ecuaciones, tenemos en el eje X vamos a tener lo siguiente: sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. Esto va a ser la tensión por el seno del ángulo alfa y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Y si miramos en el eje Y, vamos a tener lo siguiente: la sumatoria de la fuerza en el eje Y es igual a 0 porque no existe ninguna aceleración en el eje vertical. Tenemos entonces la tensión por el coseno de alfa menos el peso es igual a 0. Y acá tenemos nuestras dos ecuaciones. Esto es lo que nosotros esperamos de este sistema. Acá no ocurre nada raro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entramos y nos posicionamos y nos paramos dentro del tren, como si fuéramos la persona B? ¿Qué es lo que vería la persona B? La persona B vería lo siguiente. Si nosotros hacemos como persona B un DCL, nos encontramos con lo siguiente, ¿verdad? Si hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje X, nos encontramos que para la persona B, esta persona no pasó nada, ¿verdad? Solamente todo empieza a moverse de repente solo. No existe como una aceleración, no percibe como, existe una aceleración, sino que en su marco de referencia no está ocurriendo nada, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que la tensión multiplicada por el seno alfa, que es la proyección en X, esto va a ser igual a 0. Y la sumatoria en el eje Y se mantiene igual, ¿verdad? Esto no cambia. Y este es donde tenemos el problema. Que en este lugar tenemos que la tensión tiene que ser 0, cosa que es imposible. O sea, que significa que no existe tensión en la cuerda. O que el ángulo alfa es 0, cosa que tampoco se puede dar porque la persona está viendo que se está inclinando la pelota. Entonces, acá ocurre un problema. No podemos explicar con las ecuaciones de Newton este fenómeno que está ocurriendo en el marco de referencia del tren. Entonces, para poder explicar esto, se introduce un concepto que es el concepto de la fuerza ficticia. La fuerza ficticia se llama así porque en realidad
no existe en otro eje de referencia, no existe en otro marco de referencia. Solamente existe de manera local en ese marco de referencia que es no inercial. Entonces, si nosotros introducimos el concepto de la fuerza ficticia, nos encontramos con lo siguiente, que vamos a tener que poner una fuerza. Vamos a tener que poner una fuerza acá. Una fuerza ficticia, ¿no es cierto? Y vamos a tener que plantear la siguiente nueva ecuación que sí ya va a explicar este comportamiento que está dentro del marco de referencia no inercial. Entonces, esto en realidad va a ser la ecuación que la persona B va a tener que plantear para poder explicar este nuevo fenómeno que está ocurriendo en este marco de referencia no inercial. Y si nosotros nos detenemos un rato a pensar y a comparar las dos ecuaciones, podemos encontrar que esta fuerza ficticia es igual a la masa por la aceleración del tren, pero esta fuerza va a estar ubicada en sentido contrario a la aceleración, porque recordemos que el tren está acelerando hacia la derecha. Significa entonces que esta aceleración relativa dentro del marco de referencia no inercial se estará yendo hacia el lado izquierdo, de tal manera que la fuerza ficticia pueda balancear el sistema y las ecuaciones de Newton puedan describir este fenómeno. Bien, entonces, con este concepto que acabamos de ver, aparecen dos cosas que tenemos que recordar en el transcurso de los ejercicios que vamos a estar viendo. El primer concepto es que si nuestro eje es no inercial, es necesario considerar una fuerza que es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración del eje, pero de sentido contrario. Es básicamente lo que vimos ahora. Ok, el siguiente concepto va a ser que si el cuerpo analizado presenta un movimiento relativo al eje, se deberá considerar que la fuerza resultante es igual a la masa del cuerpo por la aceleración relativa al eje. Y esto es muy importante en los ejercicios de tipo polea, porque ahí vamos a necesitar justamente tener una aceleración relativa, porque vamos a ver que las sumatorias de las fuerzas igual a masa por aceleración, esas aceleraciones son aceleraciones relativas de un cuerpo con respecto al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces con estos conceptos ya explicados, vamos a analizar en los siguientes videos cómo se pueden aplicar en ejercicios que son comunes en los exámenes de ingreso. Muchas gracias.